Soy Miguel Nonay. Y estoy afectado desde niño de secuelas de poliomielitis. Me encanta conducir, así que conduzco una silla de ruedas. Pero también conduzco otras cosas. Me encantan los retos, así que el último en el que me he embarcado es convertir mi pasión de viajar en mi trabajo. ¡Wow! Mi trabajo mola. Pongo a prueba lugares, hoteles, gastronomía, actividades, vehículos. Impresionante. Digo si está bien o está mal. Así que los destinos turísticos de todo el mundo que quieren divulgar su accesibilidad y belleza me llaman a mí. De Costa de Eje desde el aire. Alejándonos ya del glacial Uppsala. No viajo para satisfacer a nadie ni para probar mi valía. Viajo porque me gusta. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Y este es mi trabajo. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, en primer lugar, pedir disculpas por no poder estar ahí con todos vosotros. Pero la pandemia manda y aunque afortunadamente todavía sigo negativo y con las 3 pautas de vacunación, el estado de vulnerabilidad que tengo por las secuelas de poliomielitis hace que sea prudente. Permitidme que agradezca a Paco Rodríguez, a todo su equipo, a Ideas for Change, a Fitur Next, a Fitur, la posibilidad de poder participar en este foro tan interesante de sostenibilidad y de accesibilidad, y también transmitir el agradecimiento que siento por haber sido uno de los finalistas del reto Fitur Next, al tiempo que bueno, para mí es un honor estar con todos los finalistas que hemos llegado hasta ahí, y además permitidme también que dé la enhorabuena a los 3 ganadores. Bueno, y como ya en el vídeo habéis visto quién soy, qué es lo que hago y un poquito resumido cómo lo hago, aunque hablaremos a lo largo de esta charla, permitidme que os cuente de forma muy rápida cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Así que retrocedemos mucho en el tiempo, nos vamos hasta diciembre de 1961 del siglo pasado, que es el mes en el que nací, ¿verdad? Y bueno, mis padres me comentan que con 8 meses ellos me agarraban de la puntilla de los dedos y yo de puntillas iba caminando un poquito. El caso es que en agosto de 1962 sobrevolaba España una de las epidemias silenciosas que nunca se han reconocido como tales y que el régimen de Franco quiso ocultar por todos los medios, ¿no? Que es la terrible poliomielitis. Se estaba vacunando ya prácticamente en toda Europa, por supuesto en Estados Unidos, pero aquí las vacunas llegaban con cuentagotas y sobre todo llegaban antes a los que tenían influencias. El caso es que en ese mes a mí no me habían podido vacunar y bueno, pues empecé a tener unos síntomas extraños de los que no vamos a hablar aquí, y el caso es que me diagnosticaron secuelas de poliomielitis. La poliomielitis no dura de por vida porque nos mataría a todos, pero deja unas secuelas, como deja la COVID o puede dejar otras enfermedades, ¿no? A mis padres tuvieron algo muy claro, ¿no? Desde el principio, y es que intentarían que tuviese una vida lo más normalizada posible. Insisto, hablamos del año 62, mi padre con 26 años y mi madre con 23. Cuando les diagnostican mis secuelas de polio, el médico les dijo: señores, su hijo mejor que se muriera porque tendrá que ir toda su vida en silla de ruedas. En fin, se equivocó por prácticamente 50 años. Fui creciendo. Mientras mi padre trabajaba, mi madre me cuidaba.
aprendió a darme una serie de masajes que les decían que probablemente reactivarían mis piernas, pero bueno, la polio había dejado una serie de secuelas. Mi madre, cuando llegó la época de escolarización, fue recorriendo diferentes colegios, diferentes escuelas, y en todas tenían miedo a que yo pudiera transmitir la poliomielitis. No se sabía prácticamente nada en España entonces de esta enfermedad, que bueno, al final consiguió un colegio público, por supuesto, en plena dictadura de Franco, y yo cuento muchas veces como anécdota que el director, que era un bestia, le dijo a mi madre: señora, su hijo va a poder venir aquí, será uno más, y si le tengo que dar una bofetada se la daré. Esto ahora puede ser horrible, la bofetada, ¡ay! ¡Oh! Visto en perspectiva me parece estupendo. Bueno, en la escuela siempre estuve entre el primero, segundo, tercero, porque se hacían este tipo de cosas, una rueda en donde el profesor te iba haciendo preguntas, si contestabas bien avanzabas y si contestabas mal ibas retrocediendo y además te daba un bofetón. No recuerdo haber tenido ningún caso, ningún brote de discriminación, más bien al contrario, los niños, al diferente, en ese momento que era yo, porque al principio iba con una especie de andador que me fabricó mi padre, y era como un andador pero mucho más largo. Entonces yo iba metido dentro, me iba moviendo y los niños se agarraban atrás y yo hacía de locomotora, ¿no? Y así recorríamos el recreo. Llegó la adolescencia, el instituto, que ya pasamos a la época democrática, y bueno, pues pasamos de un colegio de una escuela de niños a un instituto mixto, ¿no? Pues bueno, los problemas y felicidades que hemos tenido todos. No recuerdo nada en contrario, es decir, uno más. Ahí sí que ya, sobre todo en primero, me hice muy golfo y me quedaron creo que me quedaron tres asignaturas. En septiembre saqué una y con dos pude pasar a segundo. En segundo me ventilé con muy buena nota, tanto el segundo como las dos que me habían quedado de primero. Empecé el COU, pero de por medio yo tuve alguna vocación política y me afilié a las Juventudes Socialistas de Aragón, que eran y son la organización juvenil del Partido Socialista de Aragón, es decir, del PSOE. Y bueno, pues enseguida quisieron contar conmigo en diferentes estamentos, enseguida tuve que ir a Madrid, volé con una compañía aérea que los más viejos del lugar recordarán, que se llamaba Aviaco, que era como una filial para vuelos interregionales dentro de España, una filial de Iberia, y mi sorpresa es que subo al avión y entre los papeles que me dan tengo que firmar uno en donde descargo de responsabilidad a la compañía aérea en caso de accidente de avión. Mis padres tendrían que hacerse cargo de los destrozos que yo provocara por ir con muletas. Yo llevaba aparatos ortopédicos y muletas. Yo me quedé ese papel y cuando volví de Madrid otra vez a Zaragoza, convoqué a los medios de comunicación. Yo entonces ya tenía un cargo regional en las Juventudes Socialistas de Aragón, que era muy poquita cosa, pero bueno, por aquel entonces, estoy hablando del año 84, se movían mucho los medios de comunicación. Y entonces mi titular fue que si fuera mercancía iría asegurado en el avión. El caso es que un senador por Aragón del Partido Socialista Obrero Español lo llevó al Senado y en poquitos meses esto desapareció. Obviamente era una normativa obsoleta que probablemente no se aplicaría en esas fechas, a primeros de los años 80. Pero bueno, ya íbamos marcando un poquito la pauta que nos ha ido llevando luego hasta aquí, ¿no? Llegué a ser secretario general de las Juventudes Socialistas de Aragón. Según me han dicho, fui la primera persona que con una discapacidad física llegó a un cargo de este tipo. Y bueno, pues cuando ya me di cuenta que la política no era para mí, porque no se podía ir de manera directa intentar y decir directamente lo que piensas, porque aunque a la ciudadanía les sentara muy bien, a los políticos no les sentaba tan bien y a los compañeros de partido no les sentaba tan bien, me marché y me dediqué a otras cosas. Hubo varias crisis económicas y bueno, pues en ese tiempo fui DJ en mi pueblo. Estuve vendiendo libros puerta a puerta, alarmas puerta a puerta y empresa a empresa, en fin, y así hasta que
una organización que hoy en día es ya hace unos años que es muy importante, Fundación DEFA, entonces se llamaba Disminuidos Físicos de Aragón, me fichó para formar parte del equipo técnico de la asociación, ¿no? Yo cuando me marché, un poquito más de 3 años, y me marché para montar mi proyecto empresarial. Y pues bueno, creo que dejamos la asociación no solo por mi trabajo, sino el trabajo de todo el gran equipo que había entonces allí. Creo que lo dejamos con cerca de 300 trabajadores, no en la asociación, sino trabajos que habíamos conseguido, externalizaciones de empresas que conseguíamos que nos las dieran a nosotros para poder contratar a gente, ¿no? Pues bueno, monté en el año 92, monté mi empresa, una sociedad limitada, y empecé a integrar a gremios de todos los tipos y contactar con administradores de comunidades de vecinos, agencias de seguro, etcétera, etcétera, para que con una sola llamada telefónica pudiéramos resolver los problemas que tuvieran. Y bueno, así estuve conviviendo con este proyecto. Entre tanto salían y entraban otro tipo de proyectos, publicitarios, etcétera, etcétera. También el proyecto de Viajeros sin Límite. ¿Y cómo decidí dedicarme a esto? Pues hay un pequeño previo, a ver si lo hago rápido. Y todo surge en el año 2007, cuando mi pareja y yo queremos visitar Argentina con mi silla de ruedas, y lo hacemos. Una agencia estándar de viajes en España nos ofreció un paquete y lo aceptamos y nos fuimos para allá. Por malas comunicaciones, falta de transparencia o váyase usted a saber qué, el caso es que la agencia de viajes, mayoristas, turoperadores, hoteles, se liaron un poquito y estuvimos en algunos hoteles que, aunque la habitación era accesible, había que llegar por bastantes escaleras. En fin, el viaje, ya os adelanto, que fue fantástico, salvo anécdotas de rotura, nos rompieron la silla de ruedas, la teníamos que reparar cada día. En fin, a pesar de todo, créanme, y lo van a ver en imágenes, que ese viaje de 2007 fue fantástico. Pero sí que tomamos una decisión cuando volvimos a España. Y es que para que se equivocaran las agencias de viaje, nos equivocaríamos o acertaríamos nosotros. Empezamos a organizarnos nuestros viajes, fuimos a diferentes países, Túnez, Costa Rica, República Checa, y en 2009 descubrí los blogs de viajes, leyendo o surfeando por la red, y decidí crear un blog, que era saltodemata.com, en donde hablaría de mis viajes y de cómo los hago con silla de ruedas para que las personas con discapacidad tuvieran mucha más información de la que tuve yo en un principio y no les pasaran las cosas que nos ocurrieron a nosotros. Tuvo tanto éxito que empecé asistiendo a eventos, blog trips, press trips, y terminé ofreciéndome otro de los viajes de mi vida, que fue ir al desierto del Sáhara a hacer un trekking, en donde ayudé a la empresa a organizar cómo sería mi paseo durante esos 10 días por zonas no turísticas del desierto del Sáhara marroquí. Ahí me di cuenta, me salto la maravilla de viaje porque daría no para 15 minutos, seguramente para muchos más. Ahí me di cuenta que podía crear un modelo de negocio. Y así fundé viajerosinlimite.com, que iba a ser la secuela del blog saltodemata.com y donde tendríamos una web como más profesional. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? Un poco un currículum. El caso es que poco a poco la secuela fue superando a su matriz. Y así en 2018, en donde publicábamos 8 vídeos mensuales, 4 en un blog y 4 en el otro, decidí volcar todo el contenido de saltodemata.com en viajerosinlimite.com y dedicarme en exclusiva, pues porque nos estaban contratando de destinos de todo el mundo, Centro Europa, Norte de África, Oriente Próximo, Centroamérica, agencias de viaje, tanto españolas como de otros países. Y bueno, pues así, en 2011 constituimos viajerosinlimite.com y lo presentamos en la primera Campus Party que hubo en Europa y que se celebró en Valencia. Bueno, 2011 fue, si me lo permiten, la leche.
ya destinos turísticos españoles querían contar con nosotros, también de Portugal, también de Francia. Y bueno, en 2012 una agencia de viajes situada en Andorra querían dedicarse en exclusiva al turismo accesible, a viajes accesibles. Entonces me contrataron para volver a Argentina, bien, y tanto diseñarles rutas, promocionarlas a través de las experiencias personales de mis vídeos, y además les propuse hacer unas guías de viaje que yo las llamo emocionales, en donde les explicaba lo que se pueden encontrar en cada hotel, como en cada ruta, en cada restaurante, y además en su caso las mejoras que se podrían hacer. Esta agencia de viajes comenzó su actividad con este trabajo que me contrataron. Posteriormente me han ido contratando varios trabajos más y bueno, pues hoy en día es un referente destacado como agencia de viajes de turismo inclusivo, de turismo para todos. Obviamente, no tanto por el trabajo que yo he realizado y por el que me contrataron, sino porque ellos han realizado un excelente trabajo de promoción, de contactos, etcétera, etcétera, etcétera. A este primer trabajo con una agencia de viajes han ido continuando en diferentes años, pues muchos más, tanto con agencias de viaje especializadas en turismo accesible, en turismo inclusivo, como con agencias de viaje generalizadas, que han querido tener en su agenda paquetes concretos de lugares concretos con los que ellos trabajan, pero que sean accesibles a personas con discapacidad. Muchos países que nos han contratado y que nos han invitado a ir a sus lugares para descubrir esos lugares tan hermosos y tan accesibles con silla de ruedas, ha sido la primera vez que han realizado una promoción dirigida a un colectivo determinado, el de las personas con discapacidad. Y el hecho de que nos hayan elegido a nosotros, pues os podéis imaginar que nos llena de felicidad, que nos llena de orgullo y que nos hace trabajar todavía más duro, porque vemos que el camino que hemos emprendido es un buen camino. Y bueno, para mí es una de las cosas más enriquecedoras, ¿no?, que nos pueden ocurrir. Bueno, y así estuvimos durante todos estos años. Nos ha frenado la pandemia y he de decirles que estamos encantados porque estamos ayudando a muchísima gente. Les puedo decir, por ejemplo, que en el año 2019 recibí más de 11.000 emails. Entre esos 11.000 emails ha habido quienes nos han agradecido la información que publicamos, quienes nos dicen que han ido a lugares como, por ejemplo, Costa Rica, República Checa, Argentina, Jordania, Croacia, gracias a la información que nosotros hemos ido publicando. Además de esto, hemos tenido reconocimientos internacionales, como los del gobierno de Croacia, el gobierno de República Checa. ¿Y por qué? ¿Qué hacemos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué aportamos al turismo accesible? Innovación, honestidad, transparencia y empatía. Innovación, por ejemplo, fuimos en 2013 los primeros que empezamos a utilizar las cámaras de acción tipo GoPro para grabar vídeos turísticos y no solamente escenas de acción. Y esto lo hice porque me parece muy interesante que en los vídeos yo no sea el protagonista, sino que sea el paisaje, pero que se me vea perfectamente cómo entro, cómo me desenvuelvo y luego cómo salgo. Porque es muy bonito salir que vas en globo, pero si la gente no sabe cómo subes, cómo te desenvuelves y luego cómo bajas, no sirve para nada. Honestidad. Honestidad porque la gente ve por dónde voy, cómo lo hago, cómo entro a un hotel, cómo me desenvuelvo en la habitación, cómo me desenvuelvo en una ruta. Honestidad también porque aquello que veo que no está bien, se lo comunico por escrito a los destinos, a las empresas turísticas, etc. Empatía. Bueno, pues empatía porque cuando capacitamos hoteles, lo que pensé fue que sientan lo que podemos sentir nosotros cuando algo encontramos mal. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, este baño, ¿qué le parece? ¿Esta habitación qué le parece? Digo,
póngase usted ahí en una silla, siéntese en una silla de las que hay en las habitaciones. ¿Llega bien a los interruptores? Pues me parecen un poco altos. Digo, pues ya se ha contestado, esto no está bien. Sobre todo, también existencia. Peor que una accesibilidad que no existe, es aquella que no se conoce, porque se han gastado el dinero para prepararlo todo bien y sin embargo nadie lo conoce. Por tanto, esa promoción que nosotros estamos haciendo y que el año 2019 veían mensualmente casi 600.000 personas, pues lógicamente está ayudando a destinos de todo el mundo, hoteles, restaurantes, empresas de turismo activo, etcétera, a que sus inversiones merezcan la pena. Bueno, ya estoy pasado de tiempo, así que simplemente permítanme que haga unas pequeñas conclusiones. Una ya se les he dicho, peor que una accesibilidad que no existe, es aquella accesibilidad que no se conoce. Por otro lado, es preferible muchos pocos que pocos muchos. Ese es un paradigma que por fin el turismo de calidad para poca gente, para muchas pocas gentes, es un paradigma que por fin creo que va a ser mayoritario en el turismo pospandemia, en un turismo en donde la sostenibilidad va a ser lo imperante, ¿no? Y por tanto, estaréis de acuerdo conmigo en que no se puede hablar de turismo sostenible si no hablamos de turismo inclusivo, de turismo accesible. Por una sencilla razón. Nosotros aportamos seguridad en las épocas bajas. Hay muchos pensionistas entre las personas con discapacidad que les da igual viajar en una época del año que en otra época del año. Por otra parte, aportamos innovación. Verán ya muchas sillas de ruedas que van tiradas por un manillar eléctrico o por una handbike. Eso o funciona a fuerza humana o bien eléctrico. Por tanto, estamos ahí apostando por la innovación y la sostenibilidad. Somos el presente del futuro, que es la electricidad. Por tanto, por todas estas cosas es importante invertir en la accesibilidad. Y piensen en una cosa, y ahora me dirijo tanto a vosotros como a las personas que tienen hoteles, a todos aquellos que nos puedan estar oyendo. Cualquier persona que camina puede decidir ir a un hotel por precio, por situación, porque sea más o menos confortable. Las personas con discapacidad física únicamente podemos decidir por accesibilidad y quizá luego tengamos suerte en situación, pero prácticamente nunca por precio. Los hoteles más caros y de más estrellas suelen ser los que hay más posibilidades de adaptación. Y por favor, empaticen. Cuando crean o tengan dudas de si algo está bien o está mal, únicamente pónganse en su sillita de despacho, siéntense y miren a ver si pueden hacerlo desde la silla. Si se tienen que levantar, se tienen que incorporar, obviamente algo hay que no funciona bien. Soy de los convencidos que el binomio accesibilidad y sostenibilidad van unidos, son inseparables, pero al mismo tiempo es un binomio ganador. Nos lo tenemos que creer de verdad, porque es así, porque somos un porcentaje importante de la población a la que se puede tener acceso si nuestros lugares, nuestros destinos, nuestras empresas están preparadas para un gran número de personas, para que se conviertan en lugares interesantes. Por tanto, en estas épocas en donde estamos viendo tras la pandemia la importancia de la sostenibilidad y que nosotros la garantizamos por una serie de cosas y de aspectos que ya hemos comentado, es importante que la sostenibilidad, para que así lo sea, tenga en cuenta la accesibilidad. Y ya para terminar, simplemente decirles que, en mi opinión, la accesibilidad es tan sumamente importante en el turismo sostenible que sin accesibilidad el turismo no se sostiene. Muchas gracias.